va tu familia, cómo te sientes. Gracias por estar aquí un ratito con María. Así que estoy feliz de que nos encontremos nueva vez para que estudiemos juntos la Santa Palabra del Señor. ¿Te animas? Busca tu Biblia y vamos a estudiar. Siéntate junto a tu esposa, tu esposo y tus hijos. Y vamos a estudiar la Santa Biblia juntos en este momento. Antes de estudiar, recibe un abrazo caluroso de tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez, desde la República Dominicana. Hoy hace un día muy bonito, un día soleado, un día entonces que te presenta a ti y a mí muchas oportunidades para salir adelante, para sentirnos mejor, para depositar nuestras cargas en las manos del Señor. Así que no sé cómo te sientes en este momento. A veces llegan aflicciones a la vida que nos perturban, que nos trastornan y nos hace ver, aunque el sol esté esplendoroso, aunque haya mucha luz, sentimos o nos sentimos apagados, nos sentimos grises, nos sentimos sin esperanzas. Así que te invito a que vengas a Jesús en oración conmigo y que estudies la Biblia conmigo. Que el que estudia la Santa Palabra del Señor no, podemos decir, nunca sale igual después de estudiar la Palabra del Señor. La Palabra del Señor nos transforma y nos hace sentir diferentes, nos hace sentir alegres, porque es la boca del Señor que lo ha dicho, mi querido amiga y amigo en Cristo. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por este momento, por este día. Gracias, Padre Celestial, por mis amigos y mis amigas y hermanos en Cristo que ven este canal, que van a ver este video. Bendícelos, bendice a sus familias, Señor. Ponemos en tus manos nuestras cargas en este momento. Ten misericordia de nosotros y socórrenos, auxílianos, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, suplicamos que tú seas nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos muestres el mensaje que nos traes hoy. En el nombre de Jesús, amén. Querido amiga y amigo, vamos y hermanos, vamos a estudiar la Santa Palabra del Señor, que la encontramos en Marcos 2, 1 al 12. Y el título que le hemos puesto, le voy a poner el mismo título que está en mi Biblia. Miren aquí mi Biblia, siempre le enseño mis Biblias, de cuando me bauticé. Esta es la Biblia, que ya está viejita. Y entonces el título que tiene es de la Reina Valera 2000, pero la que voy a leer es la Reina Valera 1960. Entonces se titula Tus pecados son perdonados. Vamos rápidamente a estudiar la Biblia. Ya buscaste la tuya, buscaste tu familia, pónganse cómodos y vamos a estudiar juntos un ratito aquí con María. Entonces dijimos San Marcos 2, a partir del 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora vamos en el versículo 5, Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico:
a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ahí leímos hasta el 13. Entonces, queridos hermanos, interesante, hemos oído esta historia muchas veces, uno de los milagros del Señor, donde el Señor sana a un paralítico. Vamos a analizar rápidamente lo que acabamos de leer, así que acompáñame. Entonces vemos el primer versículo donde dice que el Señor tenía muchos días fuera de casa. Entonces, cuando la multitud supo que el Señor había regresado, abarrotaron toda su casa, toda la casa del Señor. Y entonces, en esta historia vemos que hay unos amigos, 4 amigos de un paralítico, que se enteraron que el Señor estaba en su casa también. Primero vemos que a lo mejor esta multitud estaba buscando un milagro, estaba buscando escuchar palabra del Señor, que a lo mejor nunca la habían escuchado, o alimentarse espiritualmente, porque cuando Dios habla, tú te alimentas espiritualmente, como estamos haciendo en este momento, estudiando la palabra de Dios, para que sea nuestro alimento y nuestra medicina para nuestra alma. Además, para que a ver qué podemos aplicar en este milagro del Señor para nuestras vidas en este momento. Queridos hermanos y amigos, vamos entonces a seguir analizando, viendo el versículo 2, que vemos de estos amigos que decidieron llevar a su amigo paralítico al Señor. Entonces, es bueno saber, es bueno tener amigos que te lleven al Señor. Tu amiga María quiere llevarte a Jesús hoy, porque Él es la vida. Cuando tenemos al Señor, tenemos la vida. El que no tiene a Jesús está muerto. ¿Cómo así, hermana María? Porque yo ando por todas partes, los muertos están en la tumba y ellos no pueden respirar, ellos no pueden hablar, yo respiro, yo hablo. Pero hay una muerte espiritual que es bueno saber que estamos divididos entre el cuerpo y está el espíritu. Entonces, cuerpo y alma están juntos, que es un alma viviente, es el cuerpo, ¿verdad? Y está el espíritu, que es el espíritu de Dios. Dice, y sopló Dios de su aliento. Y el hombre vino a ser un alma viviente. Entonces, si no tenemos el Espíritu de Dios, estamos muertos, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. De esto se trata. Por eso decimos que las personas quieren juntarse con el Señor para tener vida, para que el Espíritu del Señor se vivifique dentro de él, dentro de aquella persona que no tiene ilusión. Leí varias personas que se dedican, vamos a poner, a hacer fortunas contemporáneos, es decir, de estos tiempos, los más grandes millonarios. Y ellos dicen que se sentían entonces, se estaban sintiendo que le faltaba algo. Ya habían encontrado la fórmula para hacer mucho dinero, pero le faltaba algo. Le faltaba algo, estaban tristes. Algunos dijeron en su testimonio, me doy cuenta que el dinero no me da felicidad. Y entonces, viendo el testimonio de 2 de ellos, veo que ellos son cristianos. Ellos hacen obra de caridad y en sus discursos motivacionales, ellos mencionan a Dios como el centro de su vida. Y le voy a enumerar uno de ellos, el Gran Cardón. Él dice, me gusta hacer el bien, yo creo en Dios, ya entonces no estoy depresivo, yo ayudo a las personas. Y el otro, entonces, el otro financiero que tiene mucho dinero también, entonces él dice, yo creo firmemente en Dios, la parte espiritual es muy importante. Y entonces esto nos dice que lo material no nos da entonces
no nos da entonces felicidad. Es importante lo material, hermana María, pero usted está en contra de lo material. Es importante, mis amigos y hermanos en Cristo, pero tenemos que buscar a Dios primero. Y lo que Dios nos da no es para levantarnos por encima de nadie, ni tampoco para creernos más que nadie, sino para suplir nuestras necesidades básicas, número 1. Número 2, para suplir las necesidades de otro. Número 3, para de manera, hay personas que tenemos que colaborar de manera permanente, como los huérfanos, las viudas, para hacer, inclusive podemos ayudar a construir casas, para ayudar a hacer escuelas en los campos, en los barrios. Y mi dinero yo lo voy a poner, hermana María, ¿cómo te me dice que mi dinero lo ponga yo entonces para hacer obras de bien social? Sí, hermanos, porque el dinero entonces solo nos sirve para esto, para suplir nuestras necesidades y para también suplir las necesidades de otros, y para que la obra del Señor siga avanzando, para construir iglesias. Es importante esto. Hay sitios muchos sitios donde no hay iglesias. Te invito que si tienes los recursos, sea un terreno, sea dinero, que tú colabores para la construcción de una obra del Señor en una localidad donde no exista. Entonces, mis queridos hermanos en Cristo, vamos a continuar. Vemos entonces, fíjense ustedes que los amigos que llevaron al paralítico a Jesús, había un obstáculo, había una situación, había un inconveniente que la multitud era tanta las personas que habían allí, que no podían ellos pasar por la puerta. Se agolpaban hasta la puerta, estaba todo lleno. Pero los paralíticos no se detuvieron, los amigos del paralítico no se detuvieron por esto. ¿Qué ellos hicieron? Ellos buscaron una estrategia para llevar a su amigo a Jesús. ¿Cuál es la estrategia que tú tienes para llevar a tus amigos al Señor, para llevarlos a Jesús? ¿De qué forma lo puedes hacer? Lo podemos hacer por medio del testimonio, dijimos por medio de obra de bien social, colaborándole con sus alimentos, con su medicina. Por medio de contarle las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo, es el testimonio. Entonces ellos, dice que hicieron un agujero en el techo y por allí bajaron al paralítico, me imagino con cuerdas. Y siempre me llamaba la atención, yo digo, pero la casa, ellos rompieron el techo, abrieron el techo y entonces por allí bajaron a su amigo. Porque era la única esperanza que tenía ese paralítico, a lo mejor de toda su vida, en el piso, allí sin poder caminar. Es posible que él viviera de la limosna, como hemos visto otros paralíticos de la Biblia, toda su vida pidiendo. Entonces, queridos amigos y hermanos, o amigo y hermano, es bueno que sepas que hay alguien que quiere llevarte al Señor hoy. Bueno, por este mensaje, por este video, tu amiga María te invita a venir a Jesús en oración, a estudiar su santa palabra, a buscar una iglesia. Por medio de la oración, ahora a ver dónde Dios quiere que tú te congregues, si no te congregas. Y si te congregas y has dejado de hacerlo, vuelve a tu iglesia. Entonces, ellos descubrieron el techo. Al estudié como muchas versiones, incluyendo el texto griego, lo busqué, la Septuaginta también, y busqué también diferentes versiones, la Dios habla hoy, la Biblia internacional también, nueva versión internacional, y todas dicen que el Señor estaba de regreso a su casa. Entonces yo pensaba, pero si rompieron el techo, lo más probable, entonces que ellos luego luego que su amigo fue sanado, entonces ellos nueva vez podemos decir, reconstruyeron el techo, ¿verdad? Bueno, pues entonces seguimos. Tenías inquietud, pero era la casa del Señor. Entonces es bueno saber esto, que si van a una casa de otra persona, quizás ellos pudieron haber sido agredidos. Pensaba yo, porque siempre me hacía esta pregunta, pero veo que el Señor había regresado a su casa. Entonces, mis amigos,
pero había unos cuantos que estaban allí. Estaban los doctores de la ley, estaban los escribas, y estaban los escribas y los fariseos estaban allí. Y entonces, cuando el Señor les dice, tus pecados te son perdonados, ellos dicen, pero ¿quién es este que puede perdonar pecado? Porque solo Dios puede perdonar pecado. Ellos, dice que a los suyos vino y no le conocieron. Entonces, mis amigos y hermanos, el punto aquí es que era Dios que estaba enfrente de ellos y ellos no lo conocieron. ¿Y quién es este este blasfema? Dice alguna versión que el poder de sanar estaba en él. Esto dice, yo leí varias versiones y entonces es bueno saber que ellos no le conocieron. Y bueno, cuando el Señor le dice, ven, ¿por qué piensan tan mal? Dice el Señor. Dice que el Señor se dio cuenta que ellos estaban mal pensando. Es bueno saber que no hay ni un pensamiento, no bien llega el pensamiento a nuestra mente cuando ya el Señor lo sabe. ¿Por qué tú estás pensando tan mal? Ustedes están pensando tan mal. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Cuál es más fácil? ¿Por qué? Porque ellos lo que esperaban era un milagro visible. A veces nosotros juzgamos. Hay que tener cuidado con esto, porque a veces nosotros juzgamos lo que vemos. Dice que el hombre habla de lo que ve, de lo que tiene enfrente, pero la parte espiritual no la conoce, y mucho menos si buscas a Dios de manera superficial. Entonces es bueno saber, ellos esperaban que ellos ver un milagro, podemos decir visible, un milagro visible, y dice, bueno, este está perdonando pecado, y lo que estamos esperando, hasta le dijeron, en una de las versiones que leí, entonces le dice, este está perdonando pecado, lo que estamos esperando es que tú sanes al paralítico, para ver si es verdad todo esto que se dice de ti. Porque estaba por todas esas ciudades, estaba, podemos decir, la fama, aunque el Señor le decía, no digas nada. Igual, cuando él sanaba a alguien, cuando él hacía un milagro, él decía, no se lo diga a nadie. Igual, la fama corría, imagínense, cuando sanaba un leproso, cuando sanaba, entonces, los cojos, los mudos, los ciegos. Imagínense ustedes cómo podía callarse aquello, cuando veían a los paralíticos caminando por ahí, cuando veían a los mudos hablando, cuando veían a los muertos que resucitaban. ¿Cómo podía callarse esto en una comunidad pequeña? Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto, con nosotros no emitir juicio, porque dice que solo podemos ver lo que está en nuestro frente, pero Dios conoce los corazones. Así esto va también para las personas que a veces enjuiciamos a una persona que es enviada del Señor. Cuidado con esto. Cuidado con enjuiciar a las personas que están haciendo alguna obra, entonces, o predicando la palabra del Señor, o están cumpliendo con la misión que Dios les envió. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pues seguimos con el análisis. Entonces, vemos allí que el Señor, cuando le dice estas palabras, y entonces que ellos están ahí hablando y todo esto, estas grandes personalidades, dice que recorrieron largas distancias para estar allí, para asegurarse con sus ojos, estos doctores, todas estas grandes personalidades, para asegurarse visiblemente que era real, que el Señor tenía todo este poder, porque ellos dudaban, ellos no tenían fe. Y ese no es el hijo del carpintero, pero la familia ahí, que son humildes, lo que hacen mesa y silla, de aquella aldea, que están hablando, que hace esos milagros. Entonces, vamos a continuar con el análisis ya, porque tenemos ya que ir cerrando prácticamente. Es un análisis corto, pero hay muchas lecciones que extraer de aquí. Vamos entonces, lo que vemos es cuando el Señor le dice, hay varias versiones, hay una que dice, hijo, a ti te digo, hijo, también le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla y anda. Eso dicen las diferentes versiones. Entonces,
Entonces, mis hermanos amados, al instante, el paralítico ya no era paralítico. Cuando te encuentras con Jesús, ya no eres el mismo ni la misma. No te pierdas esta linda experiencia de encontrarte con Jesús. Ven a Jesús hoy en oración. Él quiere encontrarse contigo, Él quiere reunirse contigo. Haz una parte. Busca un sitio solitario y ve a hablar con Él. Cuéntale cuánto te pasa, agradécele por todo lo que te ha dado. Que esa situación que te perturba no mate tu esperanza, no mate la luz que puede brillar en ti, que es el Espíritu Santo. Podemos también apagar la luz del Espíritu Santo cuando nos quedamos en la sombra, cuando nos quedamos en la zona de confort. El paralítico tuvo que hacer algunas acciones. Él entonces supo que el Señor había llegado a su casa. Y él, en acuerdo con sus amigos, que estaban llenos de fe, decidió ir a Jesús. Tú tienes que decidir ir a Jesús. Y entonces, este paralítico, entonces, es decir, que él se movió, él hizo una acción. O él buscó la forma, él no se podía mover, él no podía caminar. Él a lo mejor mandó a su hermana, a su madre, le dijo, ve, dile a mis amigos que vengan a buscarme, que el Señor Jesús regresa hoy, después de varios días, regresa a su casa. Llévame a Jesús, por favor, le digo a los amigos, no tengo esperanza, solo el Señor Jesús es mi esperanza de volver a caminar. Él solo puede devolverme el movimiento en mis piernas, que es aquello que con lo que te sientes hoy inmovilizado, paralizado, que te ata. ¿Qué es aquello? Cuenta una historia, una reflexión. Un hombre tenía 2 halcones y entonces él lo estaba, podemos decir, entrenando para que ellos volaran. Uno de los 2 halcones volaba, pero el otro no. Él buscó a un entrenador. Entonces, cuando de repente los 2 halcones están volando, y le dice el dueño de los halcones, pero ¿cómo usted lo logró? Si los halcones, si este halcón volaba, pero el otro no volaba. Y él le dijo, fácil, amigo. Lo que hice fue que busqué una lanza, corté la rama donde estaba el halcón, y él tuvo que impulsarse hacia el vuelo. Él tuvo que decidir volar, porque si no, iba a perecer. Hoy te invito a que salgas de la zona de confort donde te encuentres, que tome tu lecho y ande, que sepas que el Señor está a nuestro favor, que el Señor quiere entonces hacerte el milagro en tu vida. No sé qué es eso que te tiene paralizado. Alguna situación en tu trabajo, en tu negocio, alguna situación familiar. No sé qué es lo que te pasa. Alguna situación con un hijo, alguna situación de salud, no sé. Probablemente tengas tú una aflicción que te hace sentir inmovilizado, paralizado. Pero la lección que nos da el paralítico es que debemos buscar de Jesús, que Él es nuestra única esperanza. Así que si te has alejado del Señor, vuélvete a Jesús. Él quiere devolverte la esperanza, devolverte la sonrisa que ya no está en tu rostro. Él quiere devolverte los colores a tu vida. Porque ya todo está, para ti todo estaba perdido, pero no todo está perdido si venimos a Jesús. Qué lindo es ver el paralítico corriendo de inmediato. Y todos alababan y glorificaban el nombre del Señor. Una de las versiones dice que tenían temor y adoraron al Señor. Dice porque no entendían cómo un hombre
podía tener tanto poder, literalmente dice así. Cómo Dios podía darle poder a un hombre, dice así en una de las versiones. Es bueno saber que este relato está, aparte de Marcos 2, 1 al 12, está en Mateo 9, a partir del 1, y está también en Lucas 5, 17, a partir del 17. Es bueno leer los diferentes evangelios, porque algunos ponen algunos detalles que enriquecen el texto y entonces nos ayudan a entender mejor la historia. Espero que al igual que a mí, la santa palabra del Señor te haya dicho algo, te haya traído alguna esperanza, te haya traído algún aliento, te haya traído alguna luz en este día. Dios te bendiga y voy a orar para terminar. Amante Padre, gracias te damos porque hasta aquí nos has acompañado. Gracias porque tu santa palabra nos trae un nuevo mensaje cada día. Bendice los hogares aquí representados, Señor. Bendice los esposos, las esposas. Asístelos, Señor. Tú sabes cuáles son los anhelos de sus corazones. Renueva el hogar, el amor en los hogares, Señor, en los matrimonios. Que renazca nueva vez el amor el uno por el otro, Señor. Que esté el respeto el uno para el otro. Que cada familia clame a ti. Bendice los niños, protege los niños, Señor, de las iniquidades o la iniquidad del mundo, Señor, que los amenaza con dañarlos, Padre. Ten misericordia de este mundo que perece, porque la maldad se ha multiplicado en los últimos tiempos. Sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Padre amado, síguenos acompañando y bendícenos, oh Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermana, hermanos y hermanas en Cristo y amigos en Cristo. Feliz resto del día. Te acompañó tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Gracias por estar un ratito con María.